Llegamos ya al quinto poema de Catulo, que es uno de los, probablemente de los más famosos, ¿no? Bastante moña, por cierto, pero sí, ¿no? Es el de los miles de besos que le pide a su amada Lesbia que le dé, ¿no? Entonces tenemos aquí el típico comienzo de vivamus mea lesbia atque amemus, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver, y efectivamente tenemos aquí ya el primer verbo, tenemos aquí otro verbo, y luego tenemos aquí otro verbo, tenemos puntuación fuerte, entonces paramos, ¿no? Luego tenemos aquí este vocativo, entonces típico vocativo, va entre comas, por supuesto está en vocativo, puede estar en vocativo, y además vemos aquí que va con estos subjuntivos en primera persona, ¿no? Que es, bueno, lo que se llama subjuntivo exhortativo, que es lo que de forma, vamos a decir, algo laxa, se suele explicar en lengua española como que es el imperativo de primera persona plural. Bueno, no, propiamente no es imperativo, es eso, el subjuntivo exhortativo, ¿no? Es decir, tú exhortas a la otra persona a que haga algo junto a ti, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Luego este atque, lógicamente, está uniendo estos dos subjuntivos, estos dos verbos en subjuntivo. Luego tenemos aquí esto, unius, que va con asis. Entonces, esto es genitivo. Luego, esto es otro genitivo, porque esto es, en principio es un numeral, pero vemos que tiene la terminación en ius del el genitivo, el singular, de los pronombres, ¿no? Igual que, por ejemplo, uius, ¿no? O lo que sea, ¿no? Todos los, sí, los pronombres tienen esta terminación, ¿no? Vale, luego, ¿qué más? Tenemos aquí un genitivo, sí, esto es genitivo, que llega hasta aquí, ¿no? Genitivo plural. Luego tenemos aquí este que, ¿no? Que otra vez está uniendo este verbo con este otro verbo, ¿no? Y ya lo único que nos queda es este sintagma, ¿no? Lo tenemos que poner así, que lo podemos poner todo como si fuera el mismo sintagma, o podríamos quizá decir que esto es el objeto directo y que este es el predicativo del objeto directo, pero bueno, así está bien, ¿no? Entonces, si esto es vocativo, tiene la función de apelación. Luego, esto estimemos los rumores todos, ¿no? Entonces, este es el objeto directo, luego este es el complemento del nombre de los rumores, y luego esto es un genitivo de precio. ¿Vale? Entonces vamos traduciendo así, un poco a salto de mata. Dice, vivamos, lesbia mía, y amemos, ¿no? Vivamos y amemos, ¿no? Una invitación a amar y vivir tranquilamente, los dos en amor y compañía, ¿no? Y estimemos en un único as. Un as es una moneda romana que valía muy poca, ¿no? Muy poco, lo que diríamos ahora, pues, en un duro, ¿no? Que no nos importe nada, ¿no? Y estimemos en un único as los rumores todos de los viejos demasiado severos, ¿no? De los viejos pues, que van criticando, y que los viejos que, ay, que ve que poca vergüenza a los jóvenes, ¿no? Pues básicamente eso es lo que dice. Luego seguimos. Soles occidere et redire possunt, ¿vale? Entonces tenemos aquí, bueno, esto por supuesto es el nexo entre estos dos infinitivos. Y ahora, estos dos infinitivos los vamos a poner como infinitivo en función de objeto directo, que este es el análisis que, bueno, que es tradicional, ¿no? Pero que esto simplemente, pues básicamente lo que hace es una perífrasis con el verbo poder, ¿no? Y luego aquí tenemos el sujeto de possunt, ¿no? Entonces, los soles pueden morir y volver. Es decir, los soles, y vemos aquí que usa un plural poético, básicamente lo que dice, lo que en español quizás diríamos, el sol podrá, y en español lo diríamos en futuro, ¿no? El sol podrá morir y volver. Es decir, ¿qué pasa cuando el sol muere? Que se pone, ¿no? Y volver, pues al día siguiente vuelve el sol, es decir, que pasa el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo. Y luego vemos aquí, bueno, esto es literalmente volver, pero luego esto es literalmente morir, que cuando se usa con el sol es eso, ¿no? Se pone el sol, pero vemos aquí que podemos fácilmente identificar occidente. ¿Y por qué occidente tiene que ver con morir? Pues precisamente es una especie de metáfora relacionada con el sol, ¿no? Porque
el sol, os sonará esto de Japón, el país del sol naciente, ¿vale? Porque el sol sale, nace desde el este y luego se pone por el oeste. Y ahora, el oeste es occidente, es decir, por donde muere el sol, ¿vale? Entonces, curiosidad ahí, etimología. Luego, nobis cum semel occidit brevis lux. Entonces, aquí tenemos un verbo. Luego tenemos aquí esto que es el sujeto. Nox est perpetua una dormienda, ¿no? Entonces tenemos aquí esta especie de gerundivo, ¿vale? Que va a formar junto con est lo que, bueno, lo que sería la voz perifrástica pasiva, todo eso, ¿no? Pero bueno, verbo. Vale, esto ahora mismo... esto es un objeto indirecto, vamos a ponerlo. Luego esto es el nexo, lo podemos analizar todo junto, ¿vale? Es decir, algo así como tan pronto como, ¿no? Literalmente sería algo así como cuando conjuntamente. Pero bueno, tan pronto como, ¿no? Es más idiomático y es lo que hay que hacer para traducirlo, ¿no? Tan pronto como, ¿no? Y luego, nox perpetua una es el sujeto de est dormienda, ¿no? Vale, entonces, los soles podrán, bueno, los soles pueden morir y volver. Para nosotros, en cuanto, bueno, en español lo pondríamos en subjuntivo, ¿no? En cuanto muera la breve luz, ahora, ¿qué es la breve luz? Pues lógicamente es la vida, ¿no? La vida es breve, ¿no? La vida de los humanos es breve. Entonces, para nosotros, una vez, tan pronto como muera la breve luz, una única noche perpetua habrá de ser dormida, ¿vale? Y entonces vemos aquí, por cierto, o sea, porque aquí lo que tenemos es una, lo vamos a escribir aquí para que luego quepa todo, oración temporal, ¿no? Circunstancial, temporal, etc. Y ahora tenemos aquí este verbo, entonces, vale, lo podemos poner esto como objeto indirecto, pero posiblemente sea mejor ponerlo como dativo agente. Y ahora me estaréis diciendo, ¿qué es eso del dativo agente? ¿No? Que no sale mucho, pero sale, ¿no? Entonces, pues esto es precisamente con este tipo de construcciones puede aparecer un dativo que hace de agente, ¿vale? Porque esto vemos que al fin y al cabo es una construcción pasiva, ¿no? Es decir, una única noche perpetua ha de ser dormida, ¿no? Ha de ser dormida por nosotros, ha de ser dormida para nosotros, por nosotros, ¿no? Entonces, mejor dativo agente que objeto indirecto. Por cierto, vemos, luego no sé, creo que nos sale más, ¿no? Pero vemos que aquí nos sale el numeral 1, aquí nos sale otra vez el numeral 1, y vemos que siempre hago hincapié en un único as o una sola noche, ¿vale? Hago hincapié, no digo solo un as, no digo una noche, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque lo normal es que si en latín se especifica el numeral, es porque está haciendo énfasis en que es uno solo, ¿vale? Bien. Luego, continuamos aquí. Bueno, entonces esto es la parte, vamos a decir, más filosófica, y ahora aquí viene la parte más moña. Entonces, dice, da mi basia mille, deinde centum, dein mille altera, dein secunda centum, deinde usque altera mille, deinde centum, dein cum millia multa, fecerimus, conturbabimus illa, bueno, etcétera, ¿no? Vemos que llega hasta el final, ¿no? Todo el resto son comas, es una especie de enumeración. Realmente lo que hace es un poco como ir repitiéndose todo el rato, ¿no? Entonces tenemos aquí un imperativo, entonces da mi, objeto indirecto, vemos que esto en latín clásico sería mi, pero bueno, contraído, ¿no? Está contraído en... que puede aparecer en poesía por razones métricas, y ya está, ¿no? Entonces, mi, dame, basia mille, objeto directo. Deinde centum, y ahora, vemos que dice al principio, no, pues dame 1000 besos, luego 100, luego otros 1000, luego algo así como los segundos 100, es decir, antes ha dicho unos 100, ¿no? Ahora los segundos 100, es decir, primero 100, luego otros 100, ¿no? Básicamente es lo que dice. Vale, entonces vemos que realmente todo esto, ¿no? Todo esto también, luego todo esto también, hasta aquí, ¿no? Pues todo esto
es el objeto directo todo el rato, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Dame 1000 besos, luego 100, luego otros 1000, luego otros 100, vamos a decir, ¿no? Porque luego los segundos 100 en español pues queda muy raro. Y luego hasta otros 1000, luego 100, y luego cum milia multa fecerimus. Entonces aquí tenemos una temporal, oración temporal. Este es el nexo. Este es el objeto directo y este es el verbo. Entonces, y luego, cuando, literalmente sería cuando hayamos hecho muchos miles, es decir, todos estos miles que ha estado diciendo aquí, ¿no? Pues venga, 1000, 100, otros 1000, otros 100, no sé cuántos, ¿no? Entonces, cuando ya llevemos un montón de miles de besos, que lógicamente en español no diríamos cuando ya hayamos hecho, sino que cuando, podríamos, por ejemplo, cuando llevemos muchos miles, ¿no? Podríamos traducir, cuando llevemos muchos miles, entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Conturbabimus illa. Ahora, illa es neutro plural, ¿no? Por basia. Entonces, verbo, este es el objeto directo. Y ahora tenemos aquí una oración de ne, que, bueno, de momento vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces dice, conturbabimus illa, es decir, los vamos a mezclar todos estos besos, ¿no? Vamos a, sí, vamos a mezclarlos. Y ahora este es una oración de ne, que es final. Oración final. Este es el nexo. Este es el verbo. Vamos a mezclarlos para que no sepamos. Es decir, vamos a mezclarlos para que no sepamos cuántos llevamos ya, ¿no? Es decir, porque al principio, pues 1000, 100, pues vamos sumando, ¿no? Pero bueno, cuando ya llevemos muchos, pues los vamos a mezclar todos y vamos a perder la cuenta, ¿vale? Eso es lo que está diciendo. Para que no sepamos, o, y ahora esto realmente lo podemos meter dentro de la misma oración final que son realmente dos oraciones finales, ¿no? Que están coordinadas con este out, ¿no? Para que no sepamos cuántos llevamos, o para que no, entonces tenemos aquí otro nexo final. Entonces, este nexo es el que coordina las dos oraciones, los dos verbos, y este es el que propiamente vuelve a especificar que es una oración final de ne. Sabemos que ne es lo mismo que ut, pero al revés, ¿no? Luego, esto lo podemos poner como que todo es el sujeto, o podemos poner que este es el sujeto propiamente y que este es el predicativo del sujeto, dependiendo de cómo lo vayamos a traducir. Y luego esto lo tenemos lo mismo que aquí, ¿no? Lo vamos a analizar como infinitivo en función de objeto directo, pero propiamente es simplemente el infinitivo que forma la perífrasis composite, ¿no? Entonces, o para que, literalmente, para que alguien malo, o para que no alguien, es decir, para que nadie, ¿no? Para que nadie malo pueda envidiarnos. Es decir, vamos a mezclarlos para perder la cuenta, para que no sepamos cuántos llevamos, para perder la cuenta, o para que nadie malo, de mala fe, pueda envidiarnos porque nos queremos tantos y nos damos tantos besos, ¿no? Básicamente eso es lo que dice, ¿vale? Entonces, ahí terminaría. O bueno, no, probablemente sea mejor poner que la oración final termina aquí, al final, ya, y que aquí simplemente se abre otra oración temporal, ¿no? Bueno, realmente no es temporal, sino que podríamos ponerla de... Bueno, sí, temporal, sí, claro. Oración... A ver, es un poco rara ponerla temporal con este skiat, pero bueno. Skiat, temporal. Pero bueno, lo ponemos temporal y ya está, ¿no? Entonces, para que nadie pueda envidiarnos cuando conozca ese alguien malo, cuando conozca que... Y ahora, lo que conoce, eso sí es una oración de infinitivo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así porque vemos que tenemos una subordinada, dentro de la subordinada otra subordinada, y ahora dentro de la subordinada tenemos otra subordinada de infinitivo, ¿no? Entonces lo vamos a poner, venga, así en triángulo, ¿vale? Llega hasta aquí y luego se vuelve a abrir aquí, ¿vale? Entonces,
cuando conozca que son tantos, bueno, esto ahora lo vamos, perdón, por Dios, vaya locura, ¿no? Con S, lógicamente, esto no puede ser objeto directo, cuidado, esto es el sujeto. Y ahora esto es un genitivo partitivo dependiendo de una idea de cantidad, ¿no? Entonces, cuando conozca que, podemos traducir, cuando conozca que hay tanto de besos, literalmente, ¿no? Cuando conozca que hay tanto de besos. Es decir, cuando conozca que los besos son tantos, ¿no? Cuando sepa que los besos son tantos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos todo. Vamos de arriba abajo, ¿vale? Dice, vivamos, lesbia mía, y amemos. Y los rumores todos de los viejos demasiado severos, estimemos en unas. Es decir, que no nos importe un comino, un rábano o otra cosa. Los soles podrán, insisto, en español lo normal sería ponerlo en futuro, porque así se dice en español, pero en latín es propiamente presente. Los soles podrán morir y volver. En cuanto muera la breve luz, y ahora esto literalmente era, por nosotros una única noche perpetua ha de ser dormida. Lógicamente eso en español queda rarísimo, ¿no? O sea, se entiende, pero queda muy, muy feo, ¿no? Entonces, pues simplemente nosotros, lo ponemos, le damos un poquillo la vuelta, nosotros, en cuanto muera la breve luz, hemos de dormir una noche perpetua, ¿vale? Una única noche perpetua, ¿no? Hemos transformado un poco la sintaxis para que encaje mejor en español. Bueno, luego, dame 1000 besos, luego 100, luego otros 1000, luego otros 100, luego hasta otros 1000, luego 100, y luego, cuando llevemos muchos miles, los mezclaremos, los mezclaremos, es que no se me ocurre otra palabra, ¿no? Pero los mezclaremos para que no sepamos cuántos llevamos, o para que no, y probablemente que en español quedaría mejor, y para que no, pero bueno, o para que nadie malvado pueda envidiarnos, ¿se entiende? Pueda envidiarnos cuando conozca que son tantos besos, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos el famoso quinto poema de Catulo, muy famoso, muy repetido y muy frecuente en los exámenes, ¿vale? Entonces, pues ya lo tenéis resuelto completo y un poco comentado, aunque realmente no tiene mucha dificultad para entenderlo, ¿no? Quizá un poquillo esto de aquí, pero lo demás es fácil entenderlo. Y nada, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente poema.